Buenas tardes, bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a un nuevo encuentro que dentro del quinto ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional venimos desarrollando. Como sabéis, esta actividad parte de una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía, que es posible realizar gracias al concurso y al apoyo total del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería, una actividad que forma parte de las organizadas por su aula de fotografía. Nuestro invitado en esta ocasión es Samuel Aranda, a quien deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Samuel Aranda nace en Santa Coloma de Gramenet, artista visual que trabaja principalmente con fotografía y vídeo, residiendo entre París y Barcelona. Inició su trabajo como periodista gráfico con 19 años en los diarios El País y El Periódico de Cataluña, aunque poco después comenzó a trabajar para la agencia EFE en Oriente Medio, documentando el conflicto palestino-israelí. En 2004 comenzó a trabajar para la agencia France Press, realizando reportajes en Gaza, Líbano, Irak, Marruecos, Sáhara Occidental y España, entre otros. También ha realizado trabajos fotográficos en lugares como Yemen, Siria, Pakistán o Brasil, donde ha recibido encargos editoriales para diversos clientes como National Geographic, Le Monde, Spiegel, The New York Times o La Vanguardia. Ha recibido diversos premios, entre ellos el World Press Photo del año 2012 por una fotografía sobre una madre que consuela a su hijo herido en el conflicto de Yemen, y el Ortega y Gasset en 2016, entre otros. También ha recibido la beca BBVA para el proyecto A Orillas del Nilo, que documenta el río Nilo desde Alejandría hasta la frontera con Sudán. En 2020, la Fundación Catalana Vilacasas le encargó la producción de su proyecto personal Territory, que se ha convertido en una exposición y en un libro. Es miembro de la agencia Panos con sede en Londres. Bienvenido, Samuel. ¿Cuándo y cómo te iniciaste en fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Y si recuerdas las primeras fotografías que hiciste y quiénes fueron tus primeras influencias, las que te animaron a seguir fotografiando. Bueno, buenas tardes y nada, primero de todo, muchas gracias por invitarme a estar aquí con todos vosotros y la verdad que un honor. Tengo que hacer la biografía más cortita porque la verdad que se hace un poco larga, pero bueno. Nada, yo siempre he dicho que para mí la fotografía, o sea, nunca hubo una decisión de ser fotógrafo ni una inspiración, algo así como pues eso, pues tener una referencia, ¿no? Que hay otros autores que sí que han conocido a un fotógrafo o a un cineasta o a un artista y han decidido hacer su trayectoria basada en esa inspiración, ¿no? Yo, de hecho, venía más del mundo de la pintura, más del mundo de bellas artes y tal, y la fotografía era como una pata un poco secundaria y al final, por una serie de razones, pues empiezas a fotografiar un poco más y se convirtió en una pasión, digamos, por un tema meramente casi profesional, ¿no? Porque empecé a publicar las primeras fotos. De hecho, mira, hemos hecho aquí una pequeña selección que podemos ver. No sé si se ve en la pantalla. Mi pantalla compartida. Sí, la pantalla 2. Ahora. Exacto. Entonces, bueno, es esta mini edición de esos primeros, de esas primeras fotografías que simplemente eran una necesidad o eran una expresión de lo que yo me iba encontrando en el día a día, ¿no? No había como una intención ni periodística, ni artística, ni nada parecido, ¿no? Era simplemente lo que yo veía en el barrio, era de una forma como muy visceral, ¿no? O sea, como además como muy incorrectas incluso técnicamente o cosas así. O sea, nunca hubo como una intención o una decisión, nunca hubo un día que decidí ser fotógrafo. Y sí que a nivel de referencias, bueno, pues al principio sobre todo recuerdo mucho el día que descubrí el libro de William Klein, el de Nueva York. Creo que fue de las primeras veces que me quedé como, hostia, esto es algo más de lo que pensaba, ¿no? Porque a lo mejor sí que uno conocía más ese formato fotográfico más rígido, más de archivo, más histórico, pero realmente cuando vi algo muy diferente a nivel de lenguaje visual, pues fue con el libro de William Klein, luego también Robert Frank, en fin, siempre un poco estos autores que eran un poco más brutos, ¿no? Más sucios, no eran tan Cartier-Bresson o cosas así como mucho más puristas y siempre me gustaron más
estas otras líneas. Sí. Hay aquí eso de los primeros trabajos también que se publicaron en prensa. Luego hubo una correlación muy de necesidad. O sea, yo venía de una familia como muy humilde y tenía un trabajo en cualquiera. Primero trabajaba en un supermercado y luego empecé también a trabajar mirando contadores del gas. Y estas fotografías fueron las primeras que empecé a publicar en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hubo un momento que realmente fue como de, hostia, también puedo vivir, ¿no? De ser fotógrafo, cosa que nunca me hubiese planteado, ¿no? También creo que al mismo tiempo fue una cosa que quizás sería una de las cosas que cambiaría, ¿no? Si tuviera que volver a ser fotógrafo, que también siempre lo comparto mucho, que es ese punto de cuando te profesionalizas en algo, ¿no? Como que empiezas a aprender muy bien o empiezas a aprender cómo lo tienes que hacer y quizás renuncias un poco a ese lado más salvaje, ¿no? Ese lado más sin buscar eso, una publicación, ¿no? Pues siempre que vas a hacer un reportaje ahora es muy fácil caer en ese primer paso de reflexionar si realmente se va a publicar, si tiene interés en el público, cosas así, ¿no? Que al final son como un poco vicios que uno adquiere a la hora que piensa en historias o que produce proyectos y eso, por ejemplo, sí que lo he hecho mucho en falta de los inicios. A lo largo de tu ya dilatada trayectoria, has registrado distintas realidades conflictivas a lo largo del mundo y desarrollado también diferentes proyectos fotográficos. Vamos a hablar de algunos de ellos, realizando un recorrido obligatoriamente muy selectivo por falta de tiempo. La inmigración ha sido una constante en el trabajo desarrollado a lo largo de los años, casi desde tus inicios. ¿Cómo surge y por qué ha sido esta una de las temáticas que más has tratado? Bueno, como comentábamos justo hace un minuto antes de entrar en la llamada, yo para mí el tema migratorio siempre había estado muy presente en mi día a día desde pequeñito, porque mis padres son inmigrantes, inmigraron de Andalucía a Cataluña, aunque yo ya nací en Barcelona. Y yo creo que siempre ese sentimiento de no pertenecer del todo a un sitio 100%, creo que siempre lo había tenido como muy presente, ¿no? Pues eso, llegaba cualquier vacaciones y teníamos que coger el coche. Antes no había AVE, bueno, entonces cogíamos el coche para bajar al pueblo, lo típico, ¿no? Pero era Semana Santa, Navidades, era como muy constante. Entonces creo que siempre había un ambiente en casa como de temporalidad, ¿no? Como que estábamos allí, pero que todo eran como 3 meses que pasaban para luego llegar al pueblo. De hecho, ahora que sigo volviendo al pueblo donde digamos que perdón porque me salen palabras en otros idiomas y tengo que ir reconfigurando, pero al pueblo donde empecé a crecer más, así como adolescente, digamos, que es Castro del Río, que es el pueblo de mi madre en Córdoba. Y creo que realmente 100% un sentimiento de hogar solo lo tengo allí, ¿no? En el pueblo en Castro del Río. Entonces yo creo que eso, cuando empecé a documentar historias de migración, me hacía como empatizar muy fácilmente o muy rápidamente con las personas que fotografiaba, ¿no? He hecho una pequeña selección de más reciente, por no irnos al principio del todo, que fue los trabajos de la crisis migratoria cuando empieza la guerra en Siria, bueno, sobre todo Siria, pero también venían de otros países y que estuve residiendo un año casi en Grecia, en la isla de Lesbos, y me moví por toda esa franja de ahí de Grecia, Balcanes y tal, y es un poco esas imágenes documentando esas llegadas. Creo que también el concepto de la migración o de cómo se vive, porque el problema o lo que documentamos nosotros no es la inmigración en sí, lo que documentamos es el problema que crean las fronteras, ¿no? Sin entrar en debates políticos de cómo se tendría que afrontar ni nada, pero lo que sí que está claro es que el drama que sufren esas personas no es solo por el hecho de abandonar sus países, sino por la dureza que reciben cuando llegan a nuestra amada Europa, ¿no? O sea, que todo ese sistema tan feroz de sistemas de seguridad, de alambradas, de cámaras, de policías, como hemos visto en documentales o en noticias, ¿no? Cómo les pinchan las barcas para que se hundan, naufraguen. Eso es realmente el drama, ¿no? Y eso es lo que creo que lo hace un poco más surrealista porque
y especial, ¿no? El tema de la migración, porque el tema de los conflictos bélicos sí que es verdad que yo creo que en la historia de la humanidad siempre nos hemos matado unos a otros, ¿no? Creo que es una cosa que va de la mano con el ser humano. Y se puede llegar a comprender un poco, no a justificar, ¿no? Pero tú puedes llegar a comprender un conflicto, ¿no? De dónde nace, el porqué, la raíz religiosa, la raíz cultural, de etnia, lo que quieras. Pero el tema migratorio no tiene ningún tipo de sentido. O sea, que de hecho todo este drama de pasar fronteras es una cosa como muy contemporánea, ¿no? O sea, el tema del sistema de pasaportes, el otro día está haciendo un poco de recerca también y creo que solo tiene como 110 años o algo así de funcionamiento, ¿no? Entonces, realmente ahí hay como un sufrimiento extra añadido a cada persona, a cada ser humano que tiene que hacer esa migración desde sus hogares, que es algo muy contemporáneo y muy surrealista, ¿no? Y que aparte tenemos como muy aceptado de que es así, ¿no? De que una persona quiere venir de Mali a Europa y se tiene que jugar la vida en el mar, o quiere venir de Siria y se tiene que enfrentar, pues eso, pues a policías de fronteras que les disparan, que les hunden las barcas. y, y eso creo que es de las historias más difíciles de asimilar, ¿no? El por qué tenemos que asimilar esto. Son, son unas imágenes, son esa época que empieza a romper un poco con el corset puro y duro de la prensa, de hacer solo encargos para periódicos. Eh, y empiezo a añadir, pues aquí estoy jugando con cámaras un poco más antiguas, de medio formato, gran formato, un poco una vuelta al analógico. Esto es 2015, 2016. Y no sé si lo podéis ver un poquito, pero ahí incluso el lenguaje visual, pues está muy lejos de fotos que publicaría cualquier periódico, ¿no? Me gustaría, dentro de este bloque, hacerte un par de preguntas. Uh -huh. ¿Crees que el fotógrafo tiene una responsabilidad ética frente a lo que retrata? ¿Y cómo consigues establecer y generar confianza con las personas y las comunidades que fotografías? O sea, creo que la responsabilidad ética la tenemos todos como humanos, o sea, no solo como fotógrafos, sino como personas, ¿no? Y yo creo que ese orden siempre está presente. Yo nunca he visto un compañero fotógrafo, una compañera que anteponga ser fotógrafo las obligaciones éticas como persona las anteponga a lo profesional, ¿no? Creo que además es una imagen que se tiene mucho de nosotros o que a veces me preguntan mucho, ¿no? De cómo puedes estar ahí haciendo fotos y no ayudar, ¿no? O algo así, ¿no? En el tema más práctico, ¿no? Y realmente eso nunca pasa, o sea, en el momento que estás en una situación así, pues al final siempre hay lo compartes todo con la gente que estás fotografiando, lo que está pasando, hay un momento que te ayudan ellos a ti, otro momento que tú puedes ayudar un poco, o sea que realmente yo creo que esa frontera, esa barrera desaparece muy rápido, ¿no? Está claro que a lo mejor estás con personas que lo están pasando muy mal, tú estás 2 o 3 días acompañándolos y luego te vas a dormir a un hotel muy bueno, ¿no? Y se te queda un poco en la memoria, bueno, un poco no, mucho, te marca en la memoria de dónde estarán, ¿no? Sigues en contacto con personas que a lo mejor has visto solo de paso o en un conflicto igual, ¿no? Y no, y lo del tema de cómo te ganas nunca me lo he planteado así. De hecho, he hecho muy poquitos encargos de corto tiempo, cuando he trabajado más temas así más duros. Eh, por suerte o por la forma que tengo de vivir un poco, siempre me he quedado a vivir mucho tiempo en esos lugares. Entonces, nunca lo he vivido como algo profesional. Nunca ha sido en plan de, bueno, voy a hacer un reportaje a Siria o a Egipto, voy a estar allí 2 semanas, me tengo que ganar la confianza de estas personas y hacer las fotos y volver, ¿no? Creo que nunca lo he hecho así. Quizá alguna vez en África han sido encargos más cortitos. En Congo quizá hice alguna historia así más cortita y tal, pero todo lo demás han sido pues eso, proyectos que han empezado porque ha empezado un conflicto, las primaveras árabes o una pandemia cuando me fui a hacer el ébola y, y me he quedado a residir mucho tiempo en esos lugares, ¿no? Entonces, al final construyes ahí también como un hogar temporal, ¿no? En un sitio que resides. O sea, ya no me lo planteo como un encargo o como una cosa profesional, sino que al final estás habitando un lugar también, ¿no? Mm.
Este es uno de esos momentos, ¿no? Son unos trenes abandonados en la frontera entre Grecia y Macedonia y había como muchas familias que se habían quedado un poco bloqueadas ahí y estaban utilizando estos vagones abandonados como hogar. Y te quedas muy sorprendido porque, pues eso, ¿no? También dentro de los conflictos o de estas situaciones muy extremas, donde nacen de esa crueldad que hablábamos hace un momento, ¿no? Del ser humano, pero también puedes encontrar lo más bello del ser humano al mismo tiempo, ¿no? Es como, o sea, cuando estás en una guerra o en una situación así, se multiplica todo por 100, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y lo bueno se multiplica mucho. Eso quiere decir que a lo mejor, bueno, que a lo mejor no, me pasa muy a menudo, pero estás en una situación así, recuerdo en esos trenes y que estábamos muy lejos de cualquier sitio, tal, no sé qué, y los mismos refugiados que estaban en los vagones de tren me cocinaron esa noche, ¿no? Para que pudiera cenar con ellos y quedarme con ellos y tal. Y realmente es algo que sorprende, ¿no? Aunque luego sea muy común, pero son esos momentos que también te hacen aprender mucho como persona, ¿no? Luego vuelves aquí a nuestras ciudades occidentales, que vivimos todos como en burbujas herméticas, ¿no? Y te hace cuestionarte mucho también, muchos principios que tenemos, sí. Eh, Te voy a preguntar por otro proyecto tuyo que es Nueva York tras el 11 de septiembre. 27 días fotografiando la ciudad de Nueva York tras el 11 de septiembre. ¿Qué querías mostrar de la ciudad y de sus habitantes tras el impacto que supusieron los acontecimientos de esa fecha? Mm, a ver, lo tenemos aquí. Un poco lo mismo de antes. Nunca hubo o sea, fui a reunirme con una serie de medios que quería proponer proyectos. Al final acabé un poquito, pues eso, pasando unos días más, fotografiando la ciudad y tal. Yo creo que el 11 de septiembre ha sido un poco, creo que cada generación tiene su guerra, su conflicto, su momento histórico que les ha marcado, ¿no? Y creo que en mi caso, en mi generación, para mí fue el principio de cuando empezaba a fotografiar mucho, ¿no? En 2001. Y, y creo que ha sido lo que ha marcado a mi generación de fotógrafos, ¿no? Porque es un conflicto que luego abre la puerta, pues eso, pues a la invasión de Irak, a la invasión de Afganistán, a todo lo que estamos, bueno, que decir de ahora, ¿no? Esa barra libre de todas las masacres que les encanta cometer a los gobiernos americanos, ¿no? Pero un poco volviendo al tema este de la humanidad o de cómo somos como humanos, ¿no? Pues vivir en una ciudad, ya parece tan lejano, pero en una ciudad que está totalmente en shock. Recuerdo que, claro, una ciudad tan grande que además te acercabas a la zona cero y era un silencio absoluto, como muy profundo, ¿no? Como, eh, pues eso, la ciudad se había quedado como en, ¿cómo se dice? Grieving. Como honrando a los muertos, ¿no? Se había quedado como bloqueada en el tiempo eh, y realmente era como un sentimiento bastante duro. Luego también es una ciudad pues muy visual, muy cargada de detalles, pues eso, arquitectónicos, sociales también, ¿no? Toda esa mezcla de gente un poco de todo el mundo que se nota mucho en sus caras, entonces lo hace como un lugar como un sueño casi o como un lugar casi escenográfico, ¿no? Para poder fotografiar, sí. Ya me resultan como muy antiguas estas imágenes, las veo ya con una memoria como muy en pasado. Eh, Te quiero hacer una pregunta también dentro de este bloque. Has trabajado durante décadas en contextos sociales, como hemos dicho, y culturales muy diversos. Uh -huh. ¿Cómo te preparas emocionalmente antes de cubrir un conflicto? Y en cierta ocasión, Gervasio Sánchez dijo que el desastre de un fotógrafo como yo es que hemos sido incapaces de influir para que las guerras se acabasen. ¿Qué opinas sobre el poder que puede tener la fotografía en la toma de conciencia de la gente y en la acción de los gobiernos? Mm,
O sea, prepararme emocionalmente creo que lo mismo. Nunca he hecho un ejercicio de prepararme de una forma diferente cuando voy a un conflicto o de cuando vivo el día a día personal, ¿no? Porque al final la verdad que una cosa que tenemos los fotógrafos, o al menos a mí me pasa que muy pocas veces tienes como tiempo personal donde dejas de ser fotógrafo. Eso creo que casi no existe, ¿no? O sea, eh, yo muy pocas veces he hecho vacaciones, pero no porque esté trabajando, sino porque a lo mejor estás viajando y ya vas a un lugar que te interesa por algo y sigues fotografiando y sigues acumulando, ¿no? Que creo que es lo que hacemos los fotógrafos. Eh, hablo por mí, en mi caso, yo nunca me he preparado especialmente para un sitio. A lo mejor sí que hay temas de logística, de seguridad, que a lo mejor sí que hay que preparar un poco diferente en diferentes países, pero a nivel emocional no. Y lo único que sí que eso, pues cada humano, cada persona tenemos una forma diferente de vivir las emociones, ¿no? Y pues hay gente que a lo mejor se cierran más en sí mismos o son menos de hablar y tal. Yo en mi caso creo que es una de las cosas que sí que me ha ayudado, es que siempre he sido bastante como abierto a luego compartir esas experiencias con amigos. Pues el día que toca llorar porque has visto algo muy duro, pues se llora y no pasa nada. Y en ese sentido creo que me ha salvado bastante, ¿no? De a lo mejor de acumular dolor o algo que luego te pase factura más tarde, ¿no? Aunque por supuesto pues tienes momentos en concreto que sí que lo pasas peor, ¿no? Pero nunca me lo he planteado como algo diferente de vivir, o sea, como cualquiera de vosotros, ¿no? Que habrá perdido seres humanos o seres familiares y cosas que os han pasado en la vida y que nos hacen sufrir, ¿no? Entonces yo creo que no deja de ser algo muy parecido. Y luego Gervasio, bueno, es que Gervasio es como el referente, o sea, cualquier cosa que diga él, ¿no? Yo creo que hay que simplemente escribirla en un libro y que quede archivada, ¿no? Para leerlo por si nos despistamos. Sí que creo, o sea, yo por ejemplo, a nivel yo creo que la utopía de parar una guerra por una fotografía, creo que nunca ha pasado, entonces soñar con conseguirlo creo que es muy difícil, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pues eso, si ves un poco la historia de la fotografía relacionada con el periodismo, con el acceso que hemos tenido, se habla mucho que, por ejemplo, Vietnam, ¿no? Al final se pierde esa guerra mediática por el impacto de las fotografías que se estaban realizando, ¿no? Luego hay esa vuelta atrás de Estados Unidos, donde bloquea y no permite el acceso a los periodistas, y ahora se está viviendo un poco el giro contrario, ¿no? Que es esta masificación absoluta de imágenes, incluso ahora con el tema de la inteligencia artificial, donde ya la gente recibe tanta información y tanta fotografía que ya a lo mejor pierde un poco ese efecto y la gente quizá está un poco como anestesiada o incluso incrédula, ¿no? a lo que ve, ¿no? Porque el mismo sistema hace que todos esos brazos de información pues te hagan dudar de lo que estás viendo. Yo en mi caso en concreto sí que he experimentado muy contadas ocasiones, pero cosas que he podido cambiar por los reportajes que publicaba. No era tanto por mi fotografía o por mi autoría, sino por la fuerza que tiene un medio como el New York Times, que he estado con ellos trabajando bastantes años. Y ahí sí que ves un impacto real y claro de cómo un reportaje del New York Times, una portada, puede cambiar algo sobre el terreno de verdad. Y, y eso también lo hace como muy adictivo, ¿no? Porque te hace mucho engancharte a ese lado como más utópico del periodismo, ¿no? De cambiar el mundo y tal. Yo en mi caso lo he vivido 3 ocasiones quizás, 2, 3 ocasiones y la verdad que cuando lo consigues es muy agradable, ¿no? No paras el conflicto, pero sí que se cambian algunas cositas en el momento. Yemen, el levantamiento yemení de 2011-2012. La cobertura del levantamiento en Yemen, en el contexto de la primavera árabe, es probablemente uno de tus trabajos más conocidos. La imagen de una mujer sosteniendo a un familiar herido, publicada en The New York Times, supuso para ti la distinción de World Press Photo. ¿Qué nos puedes comentar de esta experiencia? Mm, también lo mismo, o sea, al final estuve varias veces, como han sido 4 residencias largas en Yemen, pero la más larga fue esta de la revolución, que fue un año y poquito. Eh,
Y por supuesto, o sea, a nivel del reconocimiento del WordPress fue increíble porque realmente es el punto que hace cambiar un poco las posibilidades que yo tenía como fotógrafo, ¿no? Del acceder, pues ya sí que a un mundo un poco más de, pues de museos, de galerías de arte, de coleccionistas, de otro tipo de vías que no eran 100% solo el periódico, ¿no? Y, y eso, bueno, pues siempre estaré como muy agradecido con la fundación del WordPress Photo. Y luego tiene otro factor humano, otro lado humano, que es pues haber conocido a Fátima y Said, que son realmente los protagonistas de esta fotografía, que son los que vemos aquí en la pantalla. Y también de esas cosas surrealistas un poco, ¿no? Los fotografié, él estaba como medio inconsciente, ella cuando luego los conocí no me vio, no vio fotografiándolos y luego fue muy bonito poder reencontrarme con ellos, ¿no? Y había una cosa que yo, por ejemplo, cuando se publicó la imagen, claro, el premio se concede como 6 meses después. Y yo no sabía quiénes eran ellos. Y al publicarse la imagen, recibí muchos emails de muchas personas, sobre todo mujeres, que me decían que era su madre, seguro, ¿no? Y a mí eso me sorprendía mucho, bueno, como, pero bueno, a lo mejor puede ser la hermana o una enfermera y me decían, no, no, de la forma que lo coge, esa forma de protección, seguro que es la madre. Y sí, sí, efectivamente, es la madre, es Fátima y él es Said. Y nada, y luego pues a la hora de aprender, que siempre yo creo que es lo más bonito de este oficio, pues cuando volví a Yemen para conocerlos y tal, y se ofendieron mucho porque les propuse compartir el premio económico, que eran 10.000 euros, y se ofendieron muchísimo. Era un poco como, pero ¿por qué quieres, si ahora somos amigos, ¿por qué quieres compartir dinero con nosotros? Tal, no sé qué. Era una cosa como muy violenta para ellos. Estamos hablando de una familia muy, muy, muy humilde, ¿no? Y fue una de esas lecciones que te llevas también, ¿no? Cuando a veces vamos a estos países que aquí siempre se explican desde una connotación negativa, ¿no? O de superioridad, ¿no? De cómo nuestra cultura occidental individualista es mucho más superior que la suya, ¿no? Y Said al final me cogió y me dijo, es que sois todos iguales los occidentales, no sabéis hacer nada si no es por un interés económico, ¿no? Y estaba muy ofendido y fue como, uff, bueno, pues esas cosas te las llevas luego para casa, sí. Te Y, quiero hacer también en este contexto algunas preguntas. Eh, ¿Alguna vez has dudado sobre si debías de hacer una fotografía o no? ¿Cómo tomas ese tipo de decisiones? Eh, ¿Cómo decides qué registrar y qué no? ¿Y qué has aprendido de la condición humana después de tantos años en contextos de conflicto? eh, o sea, yo dejar de hacer una fotografía, está claro que hay un componente estético, ¿no? Que vas seleccionando un poco cómo compones una fotografía o cosas que te llaman la atención, entonces fotografías de una forma o de otra. Pero si nos ceñimos solo al lado ético, digamos, del si fotografiar o no fotografiar, yo nunca he dejado de hacer una fotografía porque fuera una imagen demasiado dura o un momento que yo pensara que no tenía que fotografiar. Creo que eso es un trabajo de después de edición, ¿no? De seleccionar, pues también, claro, hay que montar unas narrativas visuales y tal. Pero creo que es un error imponerte a ti mismo la autocensura porque yo creo que realmente si estás delante de una situación muy, muy, muy dura, lo primero que hay que hacer es criticar a esas personas que han creado esa situación, ¿no? Eh, no hacer ya el ejercicio de a ti mismo ponerte como una barrera para no hacer esas fotos, ¿no? Que también es una cosa como muy de moda, ¿no? Bueno, no, es que como siempre fotografiamos estos países así, o siempre vamos a la guerra o a las fronteras a fotografiar a los inmigrantes de esta forma, pues no ya, pero es que estas personas están sufriendo, los están matando, o sea, hay que documentarlo, ¿no? Entonces en eso nunca he tenido ningún problema ético ni nada por el estilo en hacerlo, vamos, no. Y me has hecho una segunda parte, era... Te he preguntado qué has aprendido sobre la Ah, condición humana después de tantos años en contextos de conflicto. mm, bueno, un poco eso lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Creo que cuando estás en un momento, en una situación de conflicto, sí que te hace ver ese lado más agresivo, más violento de la conducción humana, ¿no?
Muchos conflictos tienen muchos puntos en común, ¿no? Ese punto de como una raza o una cultura o un partido político se cree superior al otro lado, ¿no? Al bando contrario. Y muchos conflictos nacen de esa raíz, ¿no? Pero al mismo tiempo también lo que decía hace también un momento, que también un conflicto, unas emociones tan al límite, todo tan salvaje, yo creo que la palabra es salvaje, también te hace como conectar mucho con las personas, ¿no? O sea, yo tengo amigos, por ejemplo, Mohammed Sayagi, que es un fotógrafo de Yemen, que me salvó la vida en Yemen en un momento que me iban a secuestrar y hubiera sido un momento muy duro. Y claro, es una persona que a lo mejor nos conocimos en persona solo, pues eso, 15 meses o así, ¿no? Pero la conexión que tengo con esa persona, de intensidad, de las cosas que hemos hablado, de la forma que se me abrió sobre su familia, sobre lo que él siente, lo que es ser yemení, de vivir, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues es un nivel que seguramente no he llegado con muchos amigos que veo en el día a día aquí en Barcelona, ¿no? O en París. Eh, son relaciones humanas muy diferentes, ¿no? De sentimientos, de emociones, es todo como muy salvaje. También es peligroso porque te acostumbras a ese otro lado, que yo siempre hablo como del otro lado, ¿no? Que también creo que es algo que se nos ha roto. Ahora ya me estoy metiendo en política, pero ese punto como que teníamos una zona de confort, una zona de seguridad, ¿no? Y vas al otro lado un tiempo, pero siempre volvías a una zona de confort en el sentido de protección, de seguridad, de que no pasaba nada, ¿no? Y, y eso te hace pues plantearte muchas cosas cuando estás en el otro lado, ¿no? Que, que, que yo hablo y también empiezas a, cuando tienes este tipo de relaciones tan intensas o incluso también culturales, ¿no? De conocer sitios, de meterte mucho en esa cultura. Cuando llega el momento que te empieza a costar volver a casa, digamos, yo al menos fue cuando empecé como a plantearme de, bueno, ¿qué debo hacer o cómo debo hacerlo, ¿no? Porque también es un poco peligroso, ¿no? Acostumbrarse tanto a esos niveles. No hablo de violencia, hablo también de eso, de formas de vivir. Recuerdo, por ejemplo, en Yemen, a mí me gusta mucho la soledad, me gusta mucho de vez en cuando estar solo en casa o salir a comer solo sin hablar con nadie. O en la ciudad es muy fácil, pero por ejemplo en Yemen es imposible, ¿no? Porque allí es de mala educación dejar a alguien comer solo. Entonces de repente pues llegabas a un restaurante, te sentabas y al segundo ya tenías a alguien sentado al lado hablando contigo, o subías a un taxi compartido y todo el mundo habla con todo el mundo, se tocan, te cogen la mano. Y claro, no estás acostumbrado a esas cosas a veces, ¿no? Y cuando luego de repente haces el clic y te acostumbras, pues luego volver a Occidente también es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, siempre es ahí como un poco, como una distopia un poco, ¿no? De que no sabes del todo en cuál de las dos estás residiendo. ¿Has vuelto a Yemen después del 2012? Sí, iba casi cada año hasta el 2018 así. No, la pandemia del ébola comienza en el 16, creo. Pues, no, en el 16 me enviaron más a África, estuve haciendo la pandemia del ébola y luego estuve en Congo, en Nigeria, en varios sitios así. Y volví a Europa para la pandemia. Y desde la pandemia es verdad que he dejado de ir un poco a Oriente Medio. Estuve en Jordania, en Siria, tal, un par de reportajes, pero más calmados, no tan de actualidad. Desde la pandemia eh, me volví a Europa, hicimos 2 años de cobertura de pandemia y luego empecé un poco también a dar el giro este que hablábamos al principio, de cambiar un poco también la forma de fotografiar, ¿no? Más que de fotografiar, de cómo construir los proyectos, más que de fotografiar. Pues si te parece, me gustaría preguntarte por otro proyecto que es A orillas del Nilo. Uh -huh. Mediante una beca, como hemos dicho en la presentación del BBVA, llevaste a cabo el proyecto A orillas del Nilo en el que documentas el río Nilo desde Alejandría hasta la frontera con Sudán. ¿Cómo se gesta y qué puedes contarnos? ¿Cómo se desarrolla este proyecto? Sí, es un poco ese momento que lo que hablábamos ahora mismo, de hecho van como engarzados, como esa necesidad también de explorar otras fórmulas de construir proyectos.
empecé a tener un poco de decepciones también con los medios de comunicación y con esa forma de narrar las historias. Creo que es un momento además que me aproximo mucho más a Oriente, ¿no? Como al mundo islámico y tal, y a veces me sentía como muy, no sé si hay una palabra correcta del todo 100%, pero me sentía como responsable de que siempre traía solo un tipo de historias de estos países donde vivía, ¿no? Y había historias que yo quería explicar o quería narrar o que no, a lo mejor no eran ni periodísticas o de actualidad, pero no tenían cabida en los medios cuando las publicaba, cuando las planteaba de publicar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, empecé a explorar otras vías de construir los proyectos, en este caso con el tema de becas de creación. Y el BVA tiene estas becas que se llaman Leonardo, becas Leonardo de creación, y presenté el proyecto que era para recorrer el Nilo 10 años después de la caída de Mubarak. Y nada, entonces es un proyecto como mucho más pausado, sin buscar la noticia, como intentando dar una mirada a ese lado más de vida cotidiana, ¿no? De cómo vive la gente, cómo se relacionan. El mundo del sufismo es una cosa que siempre me ha interesado mucho, siempre he intentado, en los países que voy, pues, pues he encontrado un poco de refugio en esos lugares, ¿no? Y pues también asistí a alguna de las ceremonias, que además a nivel visual son increíbles de fotografiar. Empecé otra vez también como a buscar ese, no sé si lo habéis visto, a lo mejor hemos visto pocas fotos, pero sí que hay un momento que, sobre todo en Yemen, esa época como más de cubrir mucha actualidad con el New York Times, que las imágenes se vuelven como muy perfectas, ¿no? En el sentido técnico de la palabra, ¿no? En el sentido de composición, de color. El mundo digital pues siempre tiene ese punto, ¿no? Que puedes perfeccionar mucho las imágenes y me empecé a cansar también, ¿no? A nivel visual pues eso, luego lo he hablado con otra gente que se dedica a otras disciplinas, pero como al final acabas aprendiendo a hacer algo y con la técnica que tenemos hoy en día, pues es muy fácil mantenerte en un, en un nivel como muy óptimo, ¿no? De calidad. Y, y creo que en el Nilo ya empecé como mucho a tantear eso de cómo poder volver a perder el control de las imágenes, ¿no? De que volvieran a ser un poco más espontáneas, menos perfectas, más salvajes, esa palabra que siempre repito. Y empecé a jugar mucho más con el tema analógico, ¿no? Aquí hay algunas imágenes mezcladas de digital y analógico. Y más que por el hecho en sí de la técnica, de si es analógico o digital, es porque siempre las cámaras de medio formato tienen ese margen de error, ¿no? Que nunca sabes del todo lo que estás fotografiando, ¿no? Siempre hay bueno, lo descubres luego en el laboratorio. Y eso llegó un momento que lo necesité recuperar. Lo veo muy claro de necesitar perder el control un poco, ¿no? De cómo fotografiaba. Eh, porque, digamos, de una forma controlada no lo hubiera podido hacer. Y me compré un flash, cosa que nunca había tenido en mi vida también. Empecé a incorporar el flash un poco en algunas escenas. Y bueno, pues jugar con ese lado un poco menos preciso, ¿no? De este mundo más digital o más tal. El tema de las dobles lecturas también, me gusta mucho llegar a ese punto de las imágenes. Aquí, por ejemplo, pues tenemos a una señora que se está haciendo un selfie, pero al mismo tiempo está con el niqab, ¿no? Y me parece como surrealista, ¿no? O sea, ¿por qué se hace alguien una foto para ponerla en redes y al mismo tiempo quiere ir vestida así, ¿no? Eh, y me gusta mucho esas imágenes que tengan recorrido también de lectura, que el espectador se pueda meter un poco, ¿no? Y construirse incluso su película.
quería hacer dentro de este proyecto una pregunta. Mm. ¿Qué, qué diferencia encuentras entre un encargo editorial de un proyecto personal? Los encargos editoriales, ahora ya hay muy poquitos, pero eh, los encargos editoriales siempre tienen el componente o son muy de actualidad, entonces es ir para documentar algo negativo de un lugar, normalmente, especialmente con un medio de comunicación así grande como el New York Times. Eh, o luego tiene el factor también como, ¿cómo decirlo? Como de estereotipo, ¿no? De vas a un lugar a fotografiar ya un estereotipo que ya todo el mundo está esperando que lo fotografíes así, ¿no? O incluso tú tienes un imaginario visual y antropológico de ese lugar que te va a hacer ir a buscar ese tipo de imágenes, ¿no? Lo mismo pasaría con España, ¿eh? O sea, no sé cuántos fotógrafos americanos han venido a fotografiar España y al final, pues acaban yendo a Andalucía, a Sevilla a hacer iba a decir la Sagrada Familia, la Semana Santa, a Barcelona a hacer la Sagrada Familia, en fin. Y es difícil salir de esos recorridos mentales, ¿no? Construidos. Y el encargo personal, o sea, el proyecto personal, pues debería o normalmente es un poco más libre, ¿no? Puedes montártelo un poco por tu cuenta. Este punto de equilibrio de que tengas una beca de una entidad que te sponsorice la creación de un proyecto, para mí es el equilibrio perfecto. O sea, a nivel de producción es el equilibrio perfecto porque te da, pues eso, un año de trabajo en un proyecto. No me quiero equivocar, pero creo que las becas Leonardo ahora están dando 40.000 euros por proyecto. Y bueno, pues te da una libertad creativa que la verdad que se disfruta mucho poder producir así, ¿no? Sin tener una obligación, sin tener un editor que cada 48 horas te está pidiendo fotos o tener que ir a buscar una historia ya precerrada con anterioridad, ¿no? Y, y este fue un momento, o sea, creo que es de los proyectos que más he disfrutado haciendo. Este y uno que hice en Mali de nómadas, creo que ha sido de los dos proyectos que más libre me he sentido. Siempre vas un poco, aunque estés dentro del registro de proyecto personal, pero vas buscando como ganchos o cosas que puedas ir luego armando como un puzzle, ¿no? Que no es solo ir a hacer fotos por hacer fotos, a pasear, sino, por ejemplo, pues aquí se estaba hablando mucho de cómo había colapsado la industria del turismo, ¿no? Dentro de Egipto, pues a lo mejor no me ve, si estuviese trabajando para un periódico, pues me iría a hacer fotos de unos hoteles abandonados o algo así, ¿no? Más simbólico, más explicativo, ¿no? Estos, por ejemplo, son las personas, los tipos que se dedicaban a conducir en carros de caballo en Luxor para los turistas, para hacerles rutas a caballo con estas pequeñas carrozas que arrastran, ¿no? Y entonces, bueno, pues como no tenían trabajo, estaban aquí con los caballos lavándolos, tal. Y bueno, pues eso es una imagen como mucho más abierta, que luego a lo mejor en un texto o en la exposición pues te ayuda a construir esa narrativa, pero huyendo un poco del formato más periodístico, ¿no? Una pregunta al margen de lo fotográfico. ¿Cómo encontraste el Nilo? Es decir, ¿qué te impactó? ¿Lo vistes sucio, salvaje? Mm, hay un problema con los proyectos o con los países. Me ha pasado en algún sitio, me pasó también con Brasil. Luego, eh, creo que es un problema muy grande cuando idealizas mucho un lugar y haces me sale otra vez research, búsqueda o planificación del lugar donde vas a ir, porque empiezas también como a construirte una preidea de lo que crees que vas a encontrar, ¿no? Y cuando esa preidea es como muy mística o como de admiración, que en el caso del Nilo era así, ¿no? Era como de, wow, voy a ir al Nilo, voy a ir a la frontera con Sudán, a conocer a los nubios, al pueblo nubio, a las pirámides y tal. Y de repente recuerdo de los primeros días de empezar el proyecto que durante las revueltas de Egipto no había ido a las pirámides, estábamos ahí con una guerra civil. Y recuerdo, por ejemplo, de los primeros días que fui a Giza, no sé si habéis estado en Egipto, en las pirámides, en las de Giza, pero fue un fracaso emocional horrible, porque de repente llegas con el metro,
Las pirámides tienen unas rejas que es como un parque temático y es que la ciudad está ahí y hay un Kentucky Fried Chicken a la entrada de las pirámides, ¿no? Y claro, eso, bueno, o sea, volviendo al tema, pero que a veces es peligroso porque te haces una construcción. Yo decía, bueno, las pirámides están en medio del desierto, tal, eso ya no existe, ¿no? O el Nilo, ¿no? Pues quería recorrerlo en Faluca y luego de repente pues te encuentras un montón de turistas americanos que están todo el mundo haciendo lo mismo, ¿no? Eh, pero fuera de eso, a la mínima que salí un poco del circuito más conocido, sí que es verdad que es una cultura que es fascinante, ¿no? Yo creo que Egipto e Irán son los dos lugares así como a nivel cultural que más me han chocado. Bueno, Yemen también, por supuesto, pero Yemen es más salvaje también. Pero Egipto e Irán tienen una... O sea, conoces a gente súper interesante, pues, desde pues, de escritores, del mundo del cine, de artistas, no sé, tienen un mundo como muy rico culturalmente, ¿no? Y eso ligado al río es precioso. Bueno, pues eso son una cultura milenaria, ¿no? Que hay muchas cosas que aún no se han conseguido explicar de cómo han construido, ¿no? Mira, aquí justo hay una de las pirámides de Giza, del barrio de Giza, que además es un barrio un poco así medio chunguillo, o sea, es un poco Santa Coloma de Egipto, ¿no? Que es un poco así barriada de la periferia y yo dudo que mucha gente se imagine que las pirámides están así en Cairo, ¿no? Eh, Te voy a preguntar por otro de tus proyectos, de tus trabajos. En este caso es territorio. Durante 18 meses fotografiaste los territorios más cercanos y próximos a ti. Barcelona, la comarca del Empordà, Santa Coloma de Gramenet. Un proyecto que realizaste en colaboración con la Fundación Catalana Vilacasas y que se convirtió en un libro y en una exposición comisariada por Gloria Bosch. ¿Cómo llevas a cabo este proyecto? Pues desde la más... Solo he recuperado una de las series, es un proyecto que está dividido en varias series y en varias técnicas, porque también fui incapaz de decidirme a hacerlo solo con una técnica. Entonces, había un poco de Polaroid en el proyecto, había cámara de placas, tal. Y siendo muy honesto, muy sincero, tenía ganas de pasar un año en casa, aquí en Cataluña. En esa época justo acababa de volver, no me quiero confundir, pero había pasado unos meses en Congo y tal, y estaba volviendo y tenía ganas de pasar un año y lo propuse a la fundación simplemente con ese ejercicio de documentar donde había pasado tiempo de mi vida y les encantó el proyecto y tal. Con la buena suerte o mala suerte, entre comillas, mala suerte, por supuesto, a nivel de lo que pasó en España, en el mundo, pero que empezamos el proyecto 5 meses antes de empezar la pandemia. Entonces, bueno, pues pude estar fotografiando un poco lo que quería fotografiar y tal, y el proyecto quedó parado por la mitad por la pandemia. Acabó la pandemia y seguimos con el proyecto porque la obsesión del presidente de la fundación, que acaba de fallecer hace poco, de Antoni Vilacasas, era acabar el proyecto y que se expusiera, ¿no? Y hacer el libro y tal. Y de esos meses que estuve como trasteando en varios sitios, en cosas que quería fotografiar y tal, también me dieron acceso a la prisión de la modelo, que acababa de cerrar, no sé si hacía unas semanas, unos meses, vamos, esto estamos hablando de eso, 2021, y no, 20, ¿no? Empezó la pandemia, sí, 20. pues esto sería un poquito antes, el finales del 19, principios del 20. Y cuando me enteré que habían cerrado la cárcel, que ya estaban como sacando todo y tal, eran 4 pabellones y había 2 que todavía no los han tocado, no los habían tocado, entonces pedí que por favor me dejaran entrar a las celdas a fotografiar cómo habían dejado las celdas los presos. Quería fotografiar las paredes solo. Me dijeron que no, que era inviable, que imposible, que tal, no sé qué, y bueno, al final conseguí que me dejaran. Es una edición muy cortita, pero tenía muchas ganas de eso, de ver cómo habían dejado la cárcel los presos, ¿no? Había incluso dejado algunos de los objetos, estaban en las celdas todavía.
Casi, casi me parecen como obras de arte, ¿no? O sea, podrían ser pinturas de cualquier autor contemporáneo, ¿no? Y que creo que transmite ese sufrimiento, ¿no? Que se puede vivir, ¿no? Cuando uno está en la cárcel. Luego hay un poco más de imágenes también a nivel de espacio. Mm, Quiero hacerte algunas preguntas dentro también de este proyecto. Sí. ¿Cuáles son los elementos esenciales, los imprescindibles que tienes en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto fotográfico? ¿Cómo lo planificas y te enfrentas a él en líneas generales? ¿Y qué ha supuesto para ti el cambio de lo analógico a lo digital? ¿Te has adaptado? ¿Sigues trabajando con película? ¿Alternas ambas opciones? ¿O ya solo trabajas en digital? Y algunos de tus proyectos están realizados con técnica y soporte audiovisual. ¿Cómo Ujú. decides qué formato es el más adecuado para cada historia? O sea, a nivel de metodología, creo que un poco como en la vida también, creo que al principio cuando empiezas un proyecto las intenciones son muy buenas, ¿no? Y es como, bueno, voy a organizar y voy a hacer estos proyectos tal. Y luego siempre entra el caos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, pero vamos, que se me repite constantemente. Ahora hoy estábamos cerrando el próximo proyecto que vamos a rodar y es un momento de caos, ¿no? De cambio de fechas, de cambio de personajes, de tal, de los... yo creo que si hablamos de metodología, yo además estoy un poco a gusto en ese caos y lo necesito un poco. Creo que no podría funcionar con hojas de Excel o con fechas cerradas. Y creo que necesito un poco el caos. A mí el caos me provoca, me trae creatividad, me motiva. Pero, por ejemplo, sobre todo en un proyecto así tan grande como el de Vilacasas, que aparte tenía un componente extra, que era un proyecto que desde el principio no estaba pensado en que fuera un proyecto cerrado o un libro, sino que ya se estaba produciendo para el formato expositivo. Entonces era un formato expositivo que me habían dado el museo entero de la fotografía en Torroella de Montgrí, que es un museo de la fotografía brutal, un espacio gigante, enorme. Era la primera vez que desmontaban toda la exposición permanente para hacer, eran una, dos, tres, cuatro, cinco, eran 7 salas enteras para el proyecto. Entonces creo que al principio me comió un poco, ¿no? Era como una cosa tan grande y tan extrema que era como que lo quieres abarcar todo y al final el proyecto se te come, ¿no? Entonces hubo un momento de caos, hubo un momento de crisis absoluta, de tener todas las imágenes en el suelo y romperlo y no, que no tuviera sentido y luego de repente un día pues vas engarzando las cosas. También el formato físico te da como más recursos narrativos. Pues empecé a jugar con unas fotos muy en gran formato que eran las que marcaban la exposición, ¿no? Y daban como una pausa a los pequeños episodios que iban pasando. Que eso, por ejemplo, si hubiera sido solo libro o imaginaros que es un proyecto pensado en publicar una revista, no sería posible, ¿no? Porque una revista te va a dar 8 o 10 páginas dobles máximo y no vas a tener ese margen o esa opción de jugar con formatos, ¿no? De irte... Las fotos grandes que marcaban el proyecto eran creo que eran 3 metros por 4 metros y medio, más o menos. Muy gran formato. Y de ahí pasabas a habitaciones donde, por ejemplo, solo había Polaroids, ¿no? Entonces eso a nivel creativo era una fantasía porque podías jugar con el espectador y decidir qué imágenes remarcabas y tal. Pero a nivel de metodología, sinceramente, pocas veces funciona. Creo que hay que dejarse más llevar un poco, ¿no? Y que vayan pasando cosas, ir con una idea un poquito orientada hacia dónde quieres ir, pero luego sobre el terreno improvisar bastante. Y luego con el tema que me preguntabas también de analógico digital, eh, creo que ya no es una cuestión personal, creo que es una cosa que está pasando mucho en muchos otros terrenos, ¿no? En la música también, no sé si lo estáis viendo, pero incluso ahora que se vuelven a vender vinilos, ¿no? Que la gente joven compra vinilos otra vez, me parece como algo maravilloso, mágico, ¿no? Nos vamos a salvar, quizá.
A mí personalmente siempre estoy más a gusto en el mundo analógico, pero sobre todo por ese punto de imperfección, ¿no? De pérdida de control y tal. Pero luego hay una realidad de producción de que hay muchas veces que son encargos tan cerrados en presupuesto que no te permiten poder producir en analógico, ¿no? Pero si es una decisión puramente personal, siempre estoy más a gusto ahí. Pero no por la técnica final, sino por eso, por el proceso. Me gusta mucho más. Y luego el vídeo, pues lo mismo que la fotografía. Tampoco hubo un momento que decidí, pues ahora voy a empezar a hacer documentales. Fue una amiga, una de mis mejores amigas, que se llama Cristina Jolón, que trabaja en el diario de La Vanguardia, y era una cosa muy pequeñita, pero estaban empezando a hacer como una pequeña serie documental, unas cápsulas con cocineros de cómo salían de la pandemia y tal. Y vamos, a mí nunca se me había pasado por la cabeza hacer vídeo, ni me interesaba mucho, la verdad. Y me llamó, oye, mira, tenemos aquí un poco de caos con los guiones, no sé cómo estructurarlo, cuando me echas una mano, vente al rodaje a ver cómo va. Y yo ya, es que el vídeo, además, una cosa que sí que tengo que me pasa es que soy muy meticuloso en el resultado final, ¿no? O sea, sí que me gusta que la imagen, cuando acaba publicándose o entregando o en papel o lo que sea, sí que soy muy poco flexible con la calidad. Y, por ejemplo, eso en el vídeo me daba mucho respeto porque sé que es un campo mucho más técnico que la fotografía. Tú la fotografía puedes tener una cámara muy básica de 50 euros de segunda mano que puedes llegar a tener una producción fotográfica muy buena. En vídeo es muy diferente. El vídeo tienes que estar pendiente de otros... Puedes conseguirlo si eres bueno, hemos visto piezas de David Lynch y tal, ¿no? Que hacía con cámaras casi de usar y tirar, pero lo normal es que necesites unos equipos mucho más potentes. Tiene el componente del sonido también, que es muy preciso, que es otro mundo totalmente aparte, y eso me daba mucho respeto. Pero la verdad que cogí ese encargo y hubo 2 o 3 seguidos, me empecé a sentir muy a gusto y ahora cada vez más lo estoy incluyendo en muchos de los proyectos. Quizá es un poco antifotógrafo decirlo así, pero sí que es verdad que hay veces que veo proyectos o momentos en los que estoy mirando lo que estoy fotografiando y digo, hostia, aquí me faltaría el movimiento, me faltaría el sonido, casi me faltaría el olor de estar oliendo esa escena, ¿no? Eso aún no se ha inventado, pero ahora lo último que he publicado la semana pasada, que era unos días que pasé con Miquel Barceló en su estudio en Mallorca, y lo publico al País Semanal, y un proyecto precioso, súper bien editado, con Gorka, no sé si lo habéis tenido alguna vez, pero bueno, que con una mirada muy interesante. Y sí que es verdad que había momentos que yo veía las fotos del taller o cómo estaba trabajando y era, es que lo quiero ver entero, ¿no? O sea, quiero ver el proceso entero de cómo... Y bueno, supongo que también es una evolución personal de cada uno, ¿no? De ir viendo pues los inputs o donde te imaginas que va a acabar ese proyecto, ¿no? Y luego también tiene un componente muy práctico, que sí que es verdad que en el mundo audiovisual aún hay muchos recursos. Ha habido un boom como muy grande de plataformas, incluso en publicidad o cosas así. El mundo del audiovisual está mucho mejor pagado que la fotografía, ¿no? Entonces, a veces también puede ser un equilibrio, pues hacer una campaña en vídeo, pues luego a lo mejor te da recursos para sobrevivir, ¿no? Que es lo que hacemos, sobrevivir unos meses que en un reportaje fotográfico no te lo da, ¿no? Claro. 100 años después, los Juegos Olímpicos de París 2024 permitieron la recuperación del río Sena como espacio recreativo y fomentaron el compromiso de las autoridades para sanear sus aguas. ¿Cuál fue tu propósito al abordar este proyecto documental a lo largo de las orillas del río, desde su nacimiento en la región de Borgoña hasta su desembocadura? Lo primero de todo, o sea, llevo ahora 3 años en París, soy bastante francófilo, me gusta mucho el cine francés, estoy empezando a intentar leer más autores franceses. Siempre he disfrutado mucho allí, no sé por qué, también supongo que de esa proyección que a veces hacemos, ¿no? Pues a veces el mundo de la cultura, siempre que he estado en Francia, me ha parecido que, no sé si me equivoco, pero siempre me ha parecido que en Francia ocupa un lugar más importante que
que en casa nuestra, creo, pero a lo mejor me equivoco, es una sensación muy personal. Y entonces, como llevaba ya un año y pico en París, quería hacer un proyecto también que me diera la oportunidad de recorrer un poco el este del país, porque había estado antes haciendo otro en Bretaña. Y pues lo mismo, las casualidades que se ponen en el lugar correcto y eran los aniversarios de los Juegos Olímpicos. Se cumplían 100 años de que estaba prohibido bañarse en el Sena. Entonces, pues un poco así como dejándome llevar, dije, es que esto es perfecto, puede ser en vez de centrarnos en hacer algo solo en París, en hacer algo que recorra todo el país, ¿no? Porque de hecho el Sena lo cruza así en diagonal. Y nada, y lo propuse al Instituto Cervantes, que ya había hecho algún proyecto con ellos y muy rápidamente me dijeron que sí, que les encajaba perfecto, que lo querían hacer y nada, lo empezamos a producir. Estas son las reproducciones del principio de los negativos. Están sin retocar. Las anteriores también de lo de Vilacasas lo hemos visto. Pero bueno, son los archivos, digamos, originales, puros de la reproducción. Y en este proyecto lo que intenté primero de todo, que creo que ha sido de las pocas veces que lo he hecho así, era no prepararme nada. En esos meses tenía una furgoneta camper unos años y entonces dije, me voy a ir al nacimiento del río a encontrarlo y no quiero mirar imágenes antes, no quiero leer nada, no quiero saber nada, o sea, no quiero preproducir el proyecto. Y simplemente me dediqué a hacer eso, a recorrer el río durmiendo en la furgoneta al lado del río e ir sintiéndolo un poco, ¿no? De cómo iba cambiando el paisaje. Esto es en la región, esto es justo el nacimiento del río, en la Borgoña. Han empezado a desaparecer las personas de mis fotos, que es algo que me preocupa un poco, pero bueno, está pasando últimamente. Esta era la primera casa habitada que encontré en el río. Habían ya varios kilómetros de casas abandonadas desde que nacía el río y esta era la primera casa habitada. Esto está al lado de casa, ahí en París, y es muy, muy divertido de ver porque son como unos pequeños recovecos artificiales que se han hecho en el río, ¿no? Como unas construcciones que hacen como una U, a modo de un pequeño anfiteatro casi. Entonces hay como 3 o 4 en esa orilla del río, que esto está cerca de Notre Dame, y cada uno de esos pequeños anfiteatros tiene una disciplina de baile, ¿no? Hay unos de tango, otros de salsa, y es súper divertido. Entonces es un lugar como de encuentro de la gente, ¿no? Que lo hace como muy antiguo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como muy, muy humano, ¿no? Simplemente va allí la gente a conocerse y a bailar, ¿no? Y daba como esos matices también. Hay un poco de saltos de épocas del año, que era una gran nevada que hubo a final de año en París. Esto es en la orilla, bueno, en el Louvre. Y luego salía con esta este es el final del proyecto, digamos, que he seguido fotografiando, pero es esa recuperación que han hecho del río y de esfuerzo por tenerlo limpio y tal para los Juegos Olímpicos, ahora se ha quedado en la ciudad este verano y era bastante curioso de ver, ¿no? Esas playas urbanas
a rebosar de gente en pleno agosto y bueno, muy como un cambio real de paisaje, ¿no? De repente, pues París vuelve a tener playas, ¿no? Que seguro que dentro de unos años, cuando vuelva a estar muy contaminado o de repente todo lo contrario, que vuelva todo el mundo a bañarse, sean como, yo creo, como ese punto de la fotografía de memoria, ¿no? De archivo, ¿no? De una foto, del primer año que la gente se volvió a bañar en el Sena 100 años después. Y luego nada, había un poquito más, otra vez, un salto ya hacia la desembocadura, que era el último episodio. Faltan bastantes imágenes aquí. Bueno, y cerramos un poquito. Te voy a hacer ya una serie de preguntas más generales. Vale. Eh, ¿Cómo ves la situación actual del fotoperiodismo y su futuro? ¿Qué diferencias hay entre tus primeros años de trabajo y los actuales? ¿Y cómo ha influido la evolución de la tecnología en tu trabajo y en la fotografía en general? Mm, o sea, está claro que el tema tecnológico ha tenido un impacto muy grande. Primero, o sea, yo de eso, de los primeros proyectos que publiqué o de las primeras fotos que iba a vender a los periódicos, que tenía 17, 18 años cuando empecé, aún íbamos solo con los carretes que te recibía el editor de fotos a la puerta del diario. Miraba si los negativos los cortaba y luego a final de semana te pagaban las fotos que se habían quedado, ¿no? Eso está claro que cuando entra al mundo digital es un impacto brutal, cambia todo. Dicen que se democratiza la fotografía, todo lo que ya ha pasado que ya sabemos, ¿no? Sí creo que quizá que cuando yo empezaba era más sencillo seguramente publicar fotos o incluso llegar a vivir de ello. Creo que una persona de 18 años que quiera entrar en el mundo de la fotografía hoy en día lo va a tener mucho más complicado al principio para poder sobrevivir de este gremio, si hablamos solo de fotografía como más periodística, más documental. Pero también creo que, por ejemplo, cuando yo empecé o cuando yo ya tenía 25 años, la fotografía documental no ocupaba lugares que estaban más reservados al arte puramente, ¿no? Pues yo no recuerdo ver proyectos de fotografía pues en el Reina Sofía o en el MACBA de Barcelona y tal, ¿no? Había fotografía, pero una fotografía como mucho más artística. Entonces yo creo que por suerte el mundo documental también ha invadido un poco ese mundo artístico, ¿no? Y al revés. O por ejemplo también se ve en la publicidad, ¿no? Que ahora también está como muy de moda pues que haya grandes campañas de publicidad que las hagan pues fotodocumentalistas o fotoperiodistas, ¿no? Entonces creo que eso algo ha sido positivo. Entonces en general creo que ahora tenemos más herramientas para diversificar más de cómo construir proyectos, de cómo... O sea, ahora piensas en una idea y ya no es solo, bueno, voy a hacer un planteamiento al New York Times o al País, ¿no? Ahora ya puedes hacer, tienes una idea, por ejemplo, esta semana que estamos trabajando en una y ya puedo diversificar mucho más. Puedo pensar, bueno, pues voy a pedir una beca de creación para hacer una exposición, pero esto lo voy a proponer como serie documental y vamos a pedir una bolsa de rodaje en tal sitio, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos más caminos. Lo que pasa que es un poco también locura porque cuando uno decide ser freelance 100%, que solo he estado como, creo que el otro día lo contaba, creo que habían sido como 10 meses de mi vida he estado en contrato, todo lo demás ha sido como autónomo independiente y es también una montaña rusa, o sea, tampoco quiero como vender la moto de que todo es genial siempre y todo va bien, ¿no? O sea, creo que cualquier persona que se dedica a algo creativo, si tiene la suerte a lo mejor de tener un respaldo familiar más sólido, pues te da una seguridad, pero en el momento que realmente te tienes solo a ti para mantenerte y para seguir produciendo proyectos, este mundo en concreto es como muy una montaña rusa, ¿no? Pues hay veces que parece que todo va genial y entran muchos proyectos y luego llegan 3 meses o 6 meses que no suena el teléfono y parece que se acabe el mundo, ¿no? Entonces, siempre es un poco como ese punto, pues eso, extremo, ¿no? Que también supongo que es lo que nos hace avanzar, ¿no? Porque al final creo que si estuviéramos más en una zona de confort, yo creo que al final
cuando avanzamos es cuando lo necesitamos, ¿no? Y te empuja a seguir para adelante. Ojalá fuera más tranquilo y más estable todo el mundo como está cambiando, pero bueno. Y luego sí que creo que también hay una cosa muy positiva, que no sé si recordáis, pero ha habido como grandes mutaciones. Hace 5 años de repente fue el tema del vídeo en la fotografía, que se empezó a hablar incluso de que ya no iba a hacer falta la fotografía fija, porque iban a salir unas cámaras de vídeo que tú ya ibas a poder capturar los fotogramas de la fotografía, ¿no? Y se iba a acabar la fotografía fija. Que íbamos a rodar y luego vas a seleccionar un fotograma. Eso no ha pasado. Por suerte, no pasó. Luego llegó el mundo de los NFT. No sé si ni os acordáis. Pero incluso grandes agencias, bueno, como Magnum, que de repente decidieron meterse en ese mundo, ¿no? De los NFT, de empezar a vender los archivos digitales que se vendieron por miles de euros. Y de repente también lo mismo, ha sido como una cosa que ha nacido y que se acabó súper rápido. O sea, ya ese mundo no ha sido una cosa que ha durado 2, 3 años, ¿no? Entonces creo que a veces también nos pasamos de preocuparnos por cosas que pasan, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, de la inteligencia artificial, tampoco soy futurólogo, pero yo creo que ya lo empiezo a ver en medios de comunicación o en proyectos y tal, que se va a hacer mucho más importante la autoría a veces que el proyecto en sí, ¿no? O sea, a veces yo creo que va a coger mucho más protagonismo quién ha hecho ese proyecto y que estemos seguros de que esas imágenes, ese documental son reales, que no que al final que el documental sea muy bueno o tenga muchos efectos especiales, creo, ¿eh? Eh, También llevado al mundo del cine un poco, ¿no? O sea, yo creo que ese punto más de autor creo que va a volver otra vez a ocupar un lugar importante. Espero, la verdad, pues si no, pero sí que lo creo. Yo creo que va a haber se está viendo, o sea, yo creo que, por ejemplo, la vuelta del analógico va también un poco por ese camino. Hay revistas, tengo aquí al lado del despacho un montón de revistas del Le Monde Magazine que ahora como línea editorial tienen que toda la producción se haga en medio o gran formato en analógico, ¿no? Por estilo ya simplemente. Entonces yo creo que esas son cosas positivas que están pasando que también hay que verlas, ¿no? Porque a veces también caemos en un exceso, yo creo, de dramatismo, ¿no? De cómo se va a acabar todo, de lo mal que está la profesión, el oficio, ¿no? Que seguramente también es verdad, ¿eh? Si hablamos solo del mundo periodístico, sí que creo que el mundo periodístico tradicional también se tiene que mutar para poder sobrevivir, pero creo que también están pasando muchas cosas positivas, sí. Pues te voy a hacer unas cuantas preguntas así más rápidas. ¿Qué, has sentido miedo en el desempeño de tu trabajo? Y si lo has tenido, ¿qué te ha enseñado? Eh, sí, miedos, sí, claro, miedos siempre tienes en lo mismo, ¿eh? Lo mismo que decíamos antes, como uno puede tener miedo en la vida, ¿no? Pues a perder a un ser querido, a quedarse solo, a perder el trabajo. El miedo también yo creo que es la emoción más humana que puede haber casi, ¿no? Y creo que a lo mejor he tenido más miedos a otras cosas que no simple el hecho físico de que me puedan pegar un tiro o matar, ¿no? Que está claro que a veces también ha habido esas situaciones, pero creo que cuando he tenido miedos han sido más profundos a veces, ¿no? Como os decía, cuando empiezo con el proyecto de la Vila Casas, por ejemplo, era también un poco, yo me daba cuenta que cuando volví a Barcelona cada vez me sentía menos de aquí, ¿no? Me sentía, y ahí, por ejemplo, también recuerdo una época de miedo, ¿no? De decir, hostia, es que a lo mejor no puedo volver, es que a lo mejor ya me quedo como desarraigado, ¿no? Y eso, por ejemplo, recuerdo que era un sentimiento de miedo mucho más alto que el miedo a la muerte o el miedo a otro tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué fotografías en lo personal se repiten más en tus recuerdos? ¿Están más ancladas en tu memoria? Fotografías concretas, ¿quieres decir? Sí, fotografías en lo personal que te hayan a ti mismo, digamos, dejado una huella más profunda y vuelvan esas imágenes, eh, vuelvas a ellas de vez en cuando. Estas fotos que estoy poniendo ahora mismo, por ejemplo, que las estaba poniendo simplemente como ilustrativas, de hecho, mira, voy a recuperar aquí una que hay, esta, por ejemplo.
es un proyecto que hice sobre los nómadas del Sahel con el escritor Martín Caparrós. Que bueno, fue todo también como muy, muy improvisado, muy de tal. Había que buscar una familia para documentar su día a día. Y, y por supuesto, bueno, pues encuentras una familia en medio del desierto que les pides que vas a convivir con ellos, te dicen que sí, pasamos con ellos una semana, 10 días, fotografiando y explicándonos su vida. Y me sorprendía mucho ese punto de no desconfiar de nosotros, por ejemplo, ¿no? Creo que recuerdo mucho hablar con Martín y con Jorge, que era el director creativo, que viajamos los tres, Jorge Martínez, eh, y recuerdo mucho ese sentimiento de decir, hostia, es que seguramente éramos así antes, ¿no? Cuando vivíamos sin tantas obligaciones, ¿no? Que es una palabra horrible, las obligaciones, pero sí que recuerdo de pasar unos días como muy felices. Feliz en el sentido de lo mínimo, ¿no? De necesitar tan poco para pasar cada día que te hacía que tuvieras muchas menos preocupaciones, ¿no? Y simplemente estábamos con esta familia, pues caminando por el desierto, iban cocinando lo poquito que había, no había horarios, no había llamadas, no había llegar tarde a ningún sitio. Eh, y sí, estas imágenes se me repiten bastante, la verdad. De hecho, recuerdo que hacíamos broma, ¿no? De si seríamos capaces de vivir así, ¿no? No sé si ahora, imagínate que decís, voy a hacer un cambio radical, vital y vamos a vivir eh, así. Y sería, yo creo que lo tendríamos muy complicado, ¿no? Supongo que habría gente que sí que lo podría hacer, pero sería un esfuerzo brutal, ¿no? Creo que estas son unas que más que se me repiten mucho. Eh, luego a nivel más periodísticas, por decirlo así. No sé si ahora se ha desconectado la segunda pantalla. Uy. Estamos viendo lo de Mali. Ah, vale. Un segundito. Ahí. Perdón. Eh, cuando estuve haciendo la pandemia del ébola sí que había imágenes así que también son imágenes que también me acompañaban un tiempo que eran como muy duras porque también fue como una de esas cosas que os comentaba que cuesta de comprender, ¿no? De digerir, ¿no? De cómo puede llegar una pandemia a un lugar así y arrasar con todo. Y bueno, fueron unos meses bastante salvajes. Sí, lo del ébola también fue algo como muy recurrente. Creo que aquí quizá también lo que lo hizo, nunca lo había pensado así, pero sí que es verdad que en este momento además era como muy muy extremo lo poco que te podías relacionar con la gente, ¿no? Entonces aquí sí que había una cosa de salir, fotografiar, vivíamos en un hotel de 5 estrellas de lujo porque era el único sitio que tenía electricidad y donde más o menos se supone que teníamos medidas de seguridad y ese sentimiento sí que era horrible, ¿no? Porque nos movíamos pues eso, pues en coches 4x4 con mucha logística tal y creo que quizá eso era lo que más luego con el paso del tiempo, ¿no? Como de repente sí que te hace sentirte mucho más culpable, ¿no? De haber tenido que trabajar así o eso, ¿no? Que luego puedas colocar en su lugar ese dolor que has sentido, ¿no? En ese proyecto. Creo que esa imposibilidad de relacionarte con la gente sí que lo recuerdo como algo bastante duro, sí. Cuando miras atrás, ¿qué proyecto de los muchos que llevas realizados sientes que te define mejor como fotógrafo? ¿Hay alguno en especial o es un conjunto de ellos? Yo creo que el de la inmigración, sí. Has hecho muy bien en incluirlo porque creo que es tanto a nivel creativo puedes ver cómo ha ido cambiando la forma de fotografiar desde el principio, que eran reportajes eh, más, más salvajes solo de fotoperiodismo, ¿no? Y cómo
poco a poco pues he ido fotografiando de otra forma, aunque fuera dentro de ese mismo tema, ¿no? de la inmigración. Estoy viendo si podemos, a ver, creo que sí que lo tengo aquí, mira. Sí. Estas son, por ejemplo, fotos más del principio de inmigración. Ven como mucho más. Mirad los archivos JPG, cómo se están deteriorando ya. Pero eran fotos mucho más periodísticas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como mucho más explicativas de un momento concreto y tal. Pero ha sido un tema recurrente. Esto es la frontera sur de España, esto es Marruecos, Sáhara Occidental, Argelia y Canarias. Estuve ahí también residiendo unos años, pero luego lo he seguido documentando y por desgracia siempre es un tema que nos acompaña, ¿no? Este último año también presenté una serie documental sobre el trabajo de Open Arms, que es la fundación española que tenemos, que tiene los barcos de rescate del Mediterráneo, y volví a documentar un poco el proceso migratorio y tal. En este caso hice un recorrido que nunca pensé que iba... O sea, eso sí que no tenía ningún tipo de sentido, que eran fronteras interiores en Europa. Seguí un grupo de refugiados etíopes que cruzaban los Alpes en invierno por la montaña con nieve de Italia a Francia, una vez estaban ya en la Unión Europea. Y fue bastante salvaje. O sea que sí, yo creo que el tema migratorio es algo que siempre me ha acompañado, me identifico mucho además, sí. ¿Y qué te gustaría que los que vemos tus fotos sintiéramos o reflexionáramos al ver tu trabajo? Qué buena pregunta. Yo creo que tenemos un problema muy grande con la facilidad de las narrativas, con los blancos y negros, ¿no? O sea, incluso cuando hablas de un conflicto, siempre hay unos buenos y unos malos como muy rápidos, ¿no? Como muy fácil. Hay un argumentario muy bien establecido, muy bien construido. Y a mí me gustaría que con mis fotografías al menos la gente se cuestionara un poco esas identidades tan marcadas, ¿no? Claro, es pedir muchísimo. Pero sí, sería una cosa que sería preciosa que pasara, ¿no? Sobre todo con el mundo árabe, islámico, ¿no? Que siempre hay esa connotación negativa hacia él en los medios de comunicación, sobre todo, o en la cultura incluso, ¿no? Que cómo hablamos de ellos. Y luego cuando estás allí viviendo tantos años como yo he estado, pues te traes ese sentimiento de que algo no hacemos bien porque realmente yo creo que noto cuando viví en Túnez o cuando he pasado tiempo en Siria, creo que tenemos mucho más en común con ellos como mediterráneos que, con los americanos, por ejemplo, por supuesto, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y eso creo que a veces lo podríamos construir mejor. No sé si a medios de comunicación, no sé si a través de la cultura o de la forma de fotografiar o de mirar cine, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto que llegue el cine iraní aquí, ¿no? O indio de Bollywood o egipcio, ¿no? Y serían a lo mejor puentes o caminos para que estuviéramos más... Que al menos tuviéramos la ventana para poder ver esas realidades y luego construirte una versión tuya propia, ¿no? Sin que estuviera tan marcada. Bueno, nos estamos acercando ya al final del encuentro. Te voy a hacer unas pocas preguntas más. Eh, ¿Qué opinas del reconocimiento y del trato que desde la administración, desde las instituciones públicas, se dispensa a la fotografía y al fotógrafo en nuestro país? ¿Cómo has vivido tú esa relación y cómo la has visto evolucionar? Siempre ha habido como una de cal y una de arena que dicen, ¿no? Nunca he sabido cuál es la buena. No sé si la buena es la de cal o la de arena, pero... yo por mi parte, ahora que llevo 3 años en Francia, creo que fallan cosas como que serían más fáciles de solucionar. Yo a nivel de instituciones siempre se me ha tratado increíble, o sea, de eso, de becas o con Cervantes y tal, ha sido a nivel personal, siempre me he sentido muy afortunado. Sí que es verdad que luego ves cosas, pues eso, por ejemplo, que creo que hay algunas escuelas que lo hacen, pero por ejemplo, formación visual a la gente joven, ¿no? Cuando empieza.
O sea, que fuera casi una asignatura posible, pues ya sea en la educación secundaria o en primaria, lo que sea, ¿no? Pero que hubiera una formación visual de los chavales, de las chavalas, porque eso los va a hacer que luego cuando sean mayores también pues tengan un ojo más entrenado para ver cine, para ser críticos con la imagen, para tener también, ¿no?, un montón de cosas. Y creo que eso nos falta de conseguir. Seguramente hay un papel de los gobiernos que van pasando por el Estado que podrían hacer mejor a nivel de formación y de promover la cultura. Pero luego también tenemos que ser autocríticos. O sea, yo, por ejemplo, ahora que estoy en Francia, veo cómo se vive algunas cosas, como por ejemplo cosas muy pequeñitas, pero la forma de consumir, ¿no? Pues ese sentimiento que tienen de consumir mucho lo que se produce en el barrio, por ejemplo, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es ser muy críticos con el Estado o con la cultura o con las ayudas o que no hay ayudas y luego colgar esta llamada o acabar la conversación e irnos a Amazon a comprar un libro. Es que eso no puede ser, ¿no? Y eso sí lo podemos hacer nosotros. Eso sí que son decisiones personales propias de cada uno, no del Estado. Que ya me gustaría que apareciese el gobierno y dijeran vamos a prohibir Amazon. Y seguramente volverían muchos más comercios locales, ¿no?, a nuestras ciudades. Pero ahí sí que tenemos una responsabilidad personal y creo que también nos hace falta un poco de construcción como colectivo, ¿no? Como creernos esa colectividad, ¿no? Y eso sí lo envidio de otras culturas. Sí que creo que lo tienen mucho más trabajado. Sí. ¿Conoces o has oído hablar del Centro Andaluz de la Fotografía? ¿Tienes alguna opinión sobre él? Sí. Estuve en las jornadas que organizaron no fue en la sede del centro, fue en Córdoba, pero de la mano del centro, cuando presentaron la exposición de la maleta mexicana de Robert Capa. Y bueno, yo creo que es de las pocas instituciones, ¿no?, bueno, de las pocas, de las que están luchando más por la fotografía y además creo que con un añadido bastante radical, una palabra que me encanta, radical, que es que no estáis en ninguna de las 2, 3 grandes capitales españolas, ¿no? Bueno, la capital es una, pero de las 3 grandes urbes, ¿no?, españolas. Y creo que eso lo hace mucho más admirable, ¿no?, todo ese trabajo. Sí, nunca expuesto, lo dejo ahí también, que quede Es una grabado. deuda, Es una deuda, pero cuando una deuda que queráis, el centro tiene contigo. muy dispuesto. Además, está cerca de donde soy originariamente, que es de ahí de Córdoba, o sea Claro, que claro. encantado. En julio de 2023 se aprobó el decreto por el que se crea el Centro Nacional de la Fotografía en España, Ujú. como Francia tiene el suyo. ¿Qué opinión te merece su creación y cuáles son tienes alguna expectativa al respecto? Vuelvo un poco a lo mismo de antes. Es la sede del Banco de España en Soria, ¿no?, que hicieron el acto y tal. Que estuve invitado y, y asistí y tal, y creo que hay detrás un montón de gente que está haciendo un trabajo brutal. Creo que era súper necesario, que a nivel de institución no se entiende que no existiera ya, ¿no? Pero un poco lo mismo, no podemos hacer siempre de cargar la responsabilidad al gobierno, a los otros, ¿no? Bueno, vale, va a haber un centro internacional de fotografía, nacional de fotografía, donde se van a guardar los archivos, tal, no sé qué, pero luego habrá que ir a visitar ese centro, ¿no? O sea, no puede ser que luego, por ejemplo, que queramos que la cultura siempre sea gratuita, por ejemplo, ¿no? O más ejemplos más pequeñitos. No hay una cultura, por ejemplo, y no creo que sea un tema económico, de coleccionar fotografía, por ejemplo. Puedes hacer, a mí además he hecho el ejercicio muchas veces de ir a alguna feria o incluso a alguna galería o organizar eventos e intentar vender copias de autor firmadas en formatos tal, en precios muy asequibles, a 100 euros, a precios así, ¿no? Que, bueno, pues, y la gente no hay esa cultura de coleccionar fotografía, ¿no? A lo mejor les resulta más fácil gastárselo un día en una cena que en decir, oye, pues voy a guardar 100 euros cada 6 meses o cada año para comprar una fotografía al año y hacerme una pequeña colección pequeñita, ¿no? No existe eso. Y, por ejemplo, sí que es una pena que de repente vas a alguna feria y vendes obra un poquito más grande o un poquito más limitada y tal, a 1.000 o 1.500 euros,
y sí que se venden porque ahí creo que también fallamos, que hay ese punto de la cultura un poco de la élite, ¿no? Donde la gente que sí que hay una diferencia económica, pero además también a lo mejor una conciencia de coleccionismo, no sé, de seguimiento o algo así. Y ahí soy muy crítico en, por ejemplo, cómo lo viven en Francia, ¿no? Allí en París voy mucho a un bar que es de un antiguo periodista del Paris Match y organizan sesiones de estas soirées con fotógrafos que acaban de volver de hacer proyectos y venden copias muy pequeñitas, así, firmadas por detrás y tal, que les dan medios para seguir haciendo proyectos y las están vendiendo pues a 100, 150 euros y llegas y es un evento donde hay 200 personas, nada ricas, o sea, todo el mundo muy tal, y existe esa conciencia y esas ganas, ¿no?, de consumir, y eso sí que lo he hecho un poquito en menos y depende de nosotros, no de las instituciones. Muy interesante. ¿Estarías a favor de la creación de una escuela nacional de fotografía, como existe también en Francia, en este caso en Arles? ¿O crees más acertado la creación de grados de... Has hablado de introducir la educación visual en primaria o en secundaria, ¿no? ¿O crees más acertado la creación de grados de fotografía en las universidades, por ejemplo? Sinceramente se me escapa, no sé cuál sería supongo que lo mejor sería hacer un poco de todo, eh, pero sí que es verdad que en Francia lo tienen como muy bien estructurado todo con muchas patas, ¿no? Y por ejemplo, la Escuela Nacional, que la tienen deslocalizada en Arles, que yo creo que se está convirtiendo en la gran capital de la fotografía, ¿no? Y con la inversión que han hecho ahora con el nuevo edificio y todo, eso hace que tengan un músculo brutal, ¿no?, en el tema de la imagen. Pero también corre el riesgo eso de que se vuelva una cosa elitista, ¿eh? Que yo creo que aquí, por ejemplo, a lo mejor el formato no debería ser, no debería ser igual, al menos al principio. No lo sé, se me escapa un poco, no tengo una opinión clara. Pero sí me gustaría que hubiera como más movimientos, más colectivos, más formas de consumir cultura, de intercambio de fotografía que pudieran ser como mucho más constantes, ¿no? Y próximas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Mm. ¿Y qué, qué proyecto desearías realizar? ¿Lo has imaginado muchas veces o lo has tenido en la mente, pero no lo has podido hacer, bien por falta de tiempo o de recursos económicos? Muy adecuada y muy acorde con la semana. Estoy hace mucho tiempo muy obsesionado con... Lo que pasa que cuesta, porque no quiero ir un poco a hacer un proyecto, sino que me gustaría también pasar tiempo con Cuba también. Nunca he estado en Cuba. Eh, Tengo ganas de hacer algún proyecto allí. Cuando me he acercado a América Latina, sí que ha sido por menos tiempo, no sé por qué, supongo que es también por esa, como no tenemos esa diferencia tampoco tan grande, es como muy próximo todo, ¿no? No te hace sentir extranjero ni nada, como compartimos idioma y tal. Eh, pero sí que me gustaría empezar a hacer más proyectos allí. Sí que he estado un poquito en Colombia, tal, pero Cuba hace tiempo que tengo ahí la espinita clavada y espero que en algún momento pase. ¿Hay algún aspecto de la fotografía, de aquello que rodea al mundo fotográfico, que no te guste o que te chirríe? ¿Hay algo que cambiarías de ella si pudieras? Yo prohibiría las cámaras digitales. Creo que ¿Por qué? las tendríamos que quemar todas. Yo ahora cuando reviso el archivo que me entran proyectos de exposiciones y cosas, y cada vez que me meto a sumergirme en el archivo digo, no sé por qué he fotografiado tantos años en digital. Porque esto se va a perder, se va a borrar, va a desaparecer, porque se rompe el disco duro, porque lo que sea, pero envejece muy mal el archivo digital. Fuera de la broma, pero creo que sí que nos tenemos que volver un poco más analógicos todos. No solo en la técnica, sino en en abandonar un poco ese mundo tan virtual, ¿no?, de las redes sociales, de las aplicaciones, de todo ese tipo de cosas y volvernos un poco más analógicos. En la fotografía sería precioso. Creo que cada vez hay más bombillas rojas en España y cada vez hay más laboratorios y más, cuando voy a dar conferencias en escuelas y tal, cada vez hay más gente que empieza ahora con mucho interés y creo que estamos en buena salud, pero sí.
Bueno, una última pregunta por mi parte antes de preguntar a los que están ahora mismo y tienen posibilidad de hacerte alguna pregunta que puedan hacerlo si quieren. En relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, aunque has hablado ya antes un poco de esto, ¿qué te gustaría decirles? En un tiempo tan influido precisamente por lo tecnológico, ¿qué Mm. crees que deberían de tener en cuenta? Sobre todo yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona que se enfrente a sus primeros proyectos es el filtro de la profesionalidad. Es el filtro de pensar antes si va a poder publicar ese proyecto o si va a interesar, antes que dejarse guiar simplemente por sus emociones, por lo que esa persona quiere expresar o documentar, ¿no? Y al final, muchas veces, cuando vas a revisión de portfolios o a talleres y tal, al final esas personas que te están dando su opinión no es nada más que una opinión más, que no tiene por qué ser más un editor de cualquier revista mega importante a nivel internacional, a lo mejor no ha hecho una fotografía en su vida, a lo mejor siempre ha sido editor, ¿no? Entonces creo que está muy bien escuchar opiniones y, y aceptarlas. El otro día estaba haciendo unas fotos en la Escuela de Cine de Barcelona, en la SCAC, y había un póster firmado de Bayona y, y había una dedicatoria que decía seguir estudiando mucho cine, que os va a hacer mucho bien, pero cuando salgáis de aquí, hacer lo que os dé la gana. Y, y creo que es un poco eso, ¿no? Creo que tenemos que hacer un poco más lo que nos dé la gana y no pasarlo tanto por el filtro de la profesionalidad. Sí. Pues nada, invito a cualquiera de los asistentes si desea realizar alguna pregunta, que ahora es el momento de poder hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Tienen que... Sí, no, sí, directamente pueden entrar si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, pues Vale, pasamos directamente a concluir el encuentro contigo. como queráis. Bueno, en principio parece ser que no se anima nadie a preguntar. Vale. Y bueno, Samuel, llegamos al final de este encuentro contigo. Te volvemos a agradecer tu presencia, tus palabras, el tiempo que has compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerte un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a parte de tu obra y de parte también de tu trayectoria. Y asimismo agradecerles a todos los participantes pues, su asistencia, tanto a los que se han inscrito en la actividad como a los que la han seguido a través de YouTube. A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con la fotógrafa y bióloga Marina Isabel Díez San Vicente, previsto para el próximo día 23 de abril de 2026 y a través de esta misma plataforma. Y bueno, perdona, pero creo que en el chat, antes de terminar, Sí, acaba de entrar una hay, pregunta, lo he visto hay ahí. una pregunta que dice, ¿por qué buena parte de las fotos son en blanco y negro? ¿Por qué siente esa relación o interés con lugares muy diferentes a su cultura? Te pregunta. El blanco y negro, bueno, como hoy teníamos un poco la libertad de mostrar cosas que teníamos ganas de mostrar, yo siempre he estado mucho más a gusto en el blanco y negro. Creo que es como más, que te permite como sentir más las emociones de esa imagen y no estar pendiente. El color es muy complicado de trabajar a nivel de composición y de todo. Siempre me ha resultado más difícil. Y lo de las culturas, yo creo que al principio lo mismo que me pasó con la fotografía fue una casualidad. Los primeros viajes a Oriente Medio fue un tema puramente de que tenía unos amigos allí que me invitaron y tal a visitar Palestina. Eh, y sí que supongo que había una necesidad un poco de huida, ¿no? Supongo que ese momento de los 17, 18 años, ¿no? De salir, de conocer el mundo, tal, de estar en un lugar muy diferente. Nunca había viajado antes, entonces supongo que era una necesidad de huida también, ¿no? Me sentía Santa Coloma pues como una pequeña cárcel, ¿no? Donde todo estaba muy apretado, muy presionado, había muy poco espacio para la creatividad, ¿no? Y empecé mucho a devorar libros de arte, a ver cosas de pintores, de lugares y tal, y es un poco como las redes sociales ahora, cuando vas a algunos lugares, ¿no? De donde vienen muchos migrantes,
que de repente están todo el día con el móvil viendo imágenes de Occidente y se cree que aquí vivimos en, ¿no? Y supongo que era un poco algo parecido de alguna forma, o sea, de empezar a conocer lugares a través de los libros y no haber viajado nunca, pues de repente fue como una efervescencia de decir necesito viajar, necesito viajar. Y, y supongo que en ese lado del mundo encontré cosas que aquí no tenemos, no tenía en ese momento, ¿no? Lo que hemos hablado antes, pues pensar más en cooperativo, el tema humano de hablarnos, de relacionarte con gente, de que sea un poco todo más próximo, ¿no? Eso en los países islámicos lo he encontrado más que en Occidente. Muy bien, Samuel, pues agradecerte el que nos hayas brindado una parte de tu tiempo, desearte mucha suerte. Confiamos en que te veremos por Almería, que veremos algún trabajo tuyo en el centro y hasta siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Que vaya muy Un bien. abrazo. Chao.